Otra vez operaciones elementales, porque es muy importante que ustedes sepan bien operaciones elementales, ya que con eso vamos a trabajar hasta lo último de la materia, ¿ya? Las operaciones elementales consisten en lo siguiente. 1. Se pueden intercambiar filas. ¿Cómo se representa? RI intercambia con RJ. O sea, R1 puede intercambiar con R3. Eso significa que R1 se va a R3 y R3 a R1. Ya les dije que R significa renglón o fila. 2. Multiplicación de un escalar por una pila. Yo puedo reemplazar una pila o puedo multiplicar una pila por un escalar, pero ese escalar tiene que ser distinto de cero. Nunca puede ser. Nunca puede ser cero. La tercera operación elemental consiste en reemplazar una fila por otra fila multiplicada por un escalar y sumada a la fila a reemplazar. ¿Cómo se representa? RI K veces RJ más RI. Fíjense qué me dice. Reemplace la fila RI por K veces la fila RJ más la fila RI antigua. Eso es lo que me está diciendo. Siguiente. Siguiente. La cuarta operación elemental. Se trata de reemplazar una fila por otra fila multiplicada por un escalar y sumada a la fila a reemplazar multiplicada por otro escalar. Fíjense, en este caso son dos escalares. Uno que multiplica a una fila y sumada a la fila a reemplazar multiplicada por otra fila. Matriz escalonada. Es una matriz cualquiera. Primer elemento distinto de cero de la fila. ¿Hasta dónde puede aumentar los ceros? Puede aumentar Ingeniero, disculpe, no se lo escucha. con el internet. Ya, continuamos. ¿Cómo es una matriz escalonada? Es una matriz cualquiera donde el número de ceros va aumentando fila por fila hasta llegar a filas en las que todas sus componentes sean cero, siempre y cuando hubiera. Esta es una matriz escalonada. Fíjense, a partir de la primera fila, el número de ceros está aumentando fila por fila. Hay algunas filas que aumentan de a dos. Lo mínimo es aumentar uno. Si no aumenta, no es su forma escalonada. Entonces, esta es su forma escalonada. ¿Ya? Siguiente. Ya. Toda matriz escalonada se puede llevar a, o toda matriz, ¿bien? Se puede llevar a su forma escalonada o escalonada reducida por filas. ¿Cuándo decimos que es una matriz escalonada reducida por filas? Cuando los primeros elementos de las filas no nulas son iguales a cero en
una matriz escalonada. ¿Ya? Fíjense aquí. Esta es una matriz escalonada reducida por filas. Es de 3 por 5. Fíjense, los primeros elementos de las filas no nulas son iguales a la unidad. ¿Ya? Es una matriz escalonada donde estos primeros elementos son iguales a la unidad. Además, este elemento unidad es el único distinto de 0 en su columna respectiva. Fíjense, en la columna 1 es el elemento unidad y después todos son 0. La columna 2 también. Ustedes me dirán, ¿qué pasa con la columna 3? Aquí en la columna 3 del primer ejemplo, no tiene ningún elemento distinguido, o sea, elemento unidad. Entonces no se lo toma en cuenta. Veamos la otra matriz. Esta matriz está en su forma escalonada, reducida por filas. Fíjense, los primeros elementos de las filas no nulas llevadas a su forma escalonada son iguales a la unidad. Y además son los únicos distintos de 0 en sus columnas respectivas. Entonces, esta es una matriz escalonada reducida por filas. La otra es una matriz escalonada solamente. ¿Ya? Entonces, esta es una matriz escalonada reducida por filas. Toda matriz se puede llevar a su forma escalonada o escalonada reducida por filas mediante ¿qué? Mediante operaciones elementales de fila. Vamos a ver eso. Tienen que tener lápiz y papel. ¿Ya? Porque ustedes van a tener que trabajar ahí. Dice, llevar la siguiente matriz a su forma escalonada y escalonada reducida por filas. Primero siempre se lleva a su forma escalonada y luego recién a su forma escalonada reducida por filas. Fíjense cómo comenzamos. Esta es la matriz que tenemos. Les dije de que vale la pena de que el primer elemento de la primera fila sea igual a la unidad. ¿Por qué? Porque nos facilita las operaciones. Entonces, en este caso, el primer elemento de la primera fila es igual a 2. Pero en la fila 2, el primer elemento es igual a la unidad. Entonces, vamos a hacer un intercambio de filas. ¿Sí? Las operaciones elementales nos permiten hacer un intercambio. Entonces, vamos a intercambiar R1 con R2. Fíjense, ahí está R1 con R2. Se van a fijar de que entre matriz y matriz no está el signo igual, sino está un signo igual con una curva. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo de que es semejante, no es igual. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hemos hecho el intercambio. A ver, hagan el intercambio. Y nos da la primera fila, 1, 1, 2, menos 1. La segunda fila, 2, menos 1, 3, 0. Y la tercera fila se mantiene como estaba. 3, menos 2, menos 2, 3. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir en 0 los elementos que están por debajo de la fila 1, columna 1. Para convertir en 0 estos elementos de la columna 1, necesitamos usar de pivote o de combinación la fila 1, necesariamente. Ahora, ¿por cuánto
tendría que multiplicar el elemento por 1 a 1 para que sumado a elemento que está en la fila 2 por 1 a 1 sea igual a 0. Tengo que multiplicar por -2. menos 2. Ahí está la operación. R2 Se cortó mi internet, parece. No, yo no escucho tampoco. El audio del ingeniero.